Pues un invitado era Pablo Lorenzo. Vamos a confiar, a cruzar los dedos, a ver si Pablo puede acercarse hasta nuestro set. Y si no, pues junto a Pablo también estaba prevista la presencia en persona de Javier Fernández. Si yo digo Javier Fernández, algún asturiano puede decir, qué barbaridad, lo que está subiendo Grip, ya hasta el propio presidente del Principado de Asturias se escapa a un programa de motor que cada día tiene más seguidores, más adeptos. Sí, es Javier Fernández, pero este es mucho más guapo, mucho más joven, ¿eh? O sea que, bueno, dicen en otras autonomías, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Dicen en otras autonomías, en otras comunidades autónomas, dicen en otras comunidades autónomas que nuestro Javier Fernández, presidente del Gobierno Principal de Asturias, es un hombre guapo, o sea, que da muy bien, es mucho más guapo que el de Murcia, ¿entiendes? O sea, que el de Cataluña y bueno, y en fin, y parte del resto del país. Pero la juventud, la ilusión, la sonrisa, la mirada limpia y clara que tienes por hacer algo que te gusta, por esa cosa que en asturiano se dice afalladiza, que tiene el poder reunir a todos los amigos, a todos los vecinos de un pueblo, organizar las fiestas tradicionales de San Juan Bautista, Castillo de la Marina, que Castillo de la Marina es un pueblo de Villaviciosa, una parroquia, pero que ya no hemos peleado. Bueno, cuando yo tenía la tele abierta era una de las luchas que había. La gente conoce más Ventalarranes, sí, que Castillo de la Marina, y resulta que Ventalarranes pertenece a Castillo. Pertenece a Castillo, sí es. Bueno, pues la semana pasada dimos un avance de lo que iba a ser esta concentración, octava concentración de vehículos clásicos en Ventalarranas, Castillo de la Marina, el sábado 18 de junio a partir de las 5 de la tarde. Así es. Javier Fernández, a ver, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se consigue llegar a 8 ediciones en un pueblo relativamente pequeño? Pero bueno, muy marchoso y... Sí, la verdad que sí, marcha tenemos una asociación de vecinos que la verdad que de lujo, apoyan en todo y pues eso, ahí estamos, con mucha ilusión y con mucha gana. Y llevamos 8 ediciones, pues eso, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos y cada día pues intentando mejorar un poco más. Ya, bueno, o sea que dispuestos a que sea una concentración que supere... Cada año intentamos eso, este año le dimos una vuelta, otros años atrás pues no hacíamos rutas, simplemente era ir ahí con los coches. Sí, esa ha sido una de las cosas que... Este año sí, metemos como novedad, porque yo el año pasado no pertenecía a la asociación, entonces, bueno, llegamos gente joven con unas ideas y con ganas de darle un poquitín de gracia al asunto. Y este año pues metemos cosas nuevas, vamos a hacer una ruta por el concejo, para que la gente que no conoce Villaviciosa, pues que lo conozcan también, y vamos a tener regalos, que el año pasado no tenemos regalos, pues oye, mira, detalles que nos dan los patrocinadores, que desde aquí dar gracias a los patrocinadores porque... Muchos han portado muy bien, nos han dado regalos, la verdad que bastante interesantes, que cualquier amante de los coches dice, mira, saco el coche a dar un paseo y encima me llevo algo para casa, pues oye, bienvenido sea, la verdad que es todo un gran apoyo de todos. ¿Tú pilotas a la velocidad que hablas? No, depende del día. No, te digo porque vas lanzado y de repente llegas, bueno, es que es genial. Los oyentes tienen que saber algo. Cuando contactamos con Javier Fernández, ¿no?, digamos organizador, al frente de esta octava concentración de vehículos que va a haber el 18 de junio en Ventalarranas, en Castillo de la Marina, como digo, las fiestas, pues se mostraba ciertamente tímido porque los micrófonos imponen, porque, hombre, que esto es más fácil que la tele, que no se te ve la cara, aquí puedes hablar. Y además hacemos un programa muy natural, muy espontáneo, no hacemos aquí encaje de bolillos, no. Entonces, ni llevamos corbata, ni pajarita, ni nada de eso. Si un día hay que hacer una fiesta de gala, nos ponemos el smoking y ya está. Yo como James Bond de gala, ¿me entiendes? O sea, ya está. Y igual que él, o sea, rechaza una película de 80 millones de euros y dice, no quiero hacer más de James Bond, 80 millones de euros. Ha dicho el tío que no. Yo por menos lo haría. O sea, yo también, El caso es que a lo largo de estos años ya, digamos que es
para nosotros la tercera convocatoria de esta concentración que hacéis en Castillo-La Marina. El primer año vino Pablo. Pablo es un hombre que se habla bien, porque incluso en campañas políticas le hemos visto apoyando a uno o a otro partido, haciendo de speaker, de un poco bien. Al año siguiente vino Chechu Vale, que es un participante asiduo, vecino de la zona, además, y que con su SEAT 1200, como él dice, el Bocanegra, siempre está allí en esa campa preciosa que tiene Castillo ahí junto a la iglesia. Bueno, es una maravilla. Y siempre nos habla, y tenéis que ir porque incluso hay un tractor del año Catapult. Sí, llevamos tractores, están incluidos en parte de la concentración, los tractores que... Bueno, pues entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a suponer que ahora mismo empieza el programa y que tienes, yo te voy a ayudar lo que pueda, buenamente, que convencer a la gente para que el 18 de junio, a partir de las 6 de la tarde, de las 5, esté en Castillo-La Marina para participar en esta concentración. ¿Qué tiene Castillo-La Marina? ¿Qué atractivos así en general ofrecéis para que la gente con su clásico deportivo se acerque por allí? Lo primero, la gente. La gente del pueblo es lo mejor que tenemos allí. Entonces ya es una manera de que la gente se anime a ir y compartir una tarde ahí con nosotros. Vamos a tener un ambientazo estupendo. Va a ser un día estupendo seguramente, eso ya asegurado, porque últimamente siempre tenemos buena suerte. El año pasado tuvimos bastante buen tiempo, y basándonos en lo de años anteriores, el año pasado tuvimos una aceptación bastante buena, tuvimos cerca de 80 coches, que para ser así organizado como entre 4 amigos, como decimos nosotros, pues ya es una manera de... Bueno, pues de arrimarte, sabiendo que el año pasado hubo gente, dices, bueno, pues vamos hasta allí y damos un paseo. Es una garantía. Si habéis tenido 80 vehículos, iremos a más. Es una garantía de éxito. Haciendo bien las cosas, en años anteriores creo que han salido las cosas bastante bien, seguimos por esa línea, entonces pues este año a ver si rascamos un poco más, que es lo que queremos, poco a poco. Ya te digo, va a haber forisha, va a haber comida, va a haber de todo. Coches, apasionados de los coches, allí tienen su sitio. Y un aliciente más. ¿Pero alguna característica especial o puede ir cualquiera con su vehículo? Cualquier coche que tenga más de 25 años es bienvenido. Ya te digo, tenemos tractores de la era de Colón, como bien dices, y tenemos alguna moto, siempre tenemos eso, un poquitín de coches antiguos, coches y vehículos antiguos en general. Y este año sumamos una cosa más, un aliciente más, que es una rifa de productos que tenemos. Pues tenemos un viaje en flyboard en la playa de San Lorenzo, tenemos un spa para 2 personas en un hotel de 5 estrellas, tenemos detallinos que que te animan un poco más a ir hasta allí. Encima es totalmente gratuito, que no es como una concentración que dices tú, 25 euros que tengo que ir yo, si llevo la parienda otros 25, la gasolina, entonces empiezas a sumar. Aquí lo único que tienes que echar gasolina. Eso de la parienta hay que empezar a cambiarlo ya, O sea, Bueno, yo lo tengo así. Porque ellas son mucho más bajas que nosotros. Sí, la verdad que sí, Ellas a mí me reñen en casa. No, es que ellas dicen, y viene mi marido, viene mi novio, viene mi amor. Sí, eso sí. Y no dice, y aquí mi pariente, eso nunca lo dicen, Eso sí es verdad. O sea, pecamos de... Yo estoy poniéndome un poco en el otro lado porque creo que ha llegado el momento de que la igualdad al 50-50, lo del 50%, tiene que ser una realidad. Sí, señor. Eso no quiere decir que yo me vaya a pasar al otro lado, por si acaso. ¿Tienes patrocinadores? Gente que os ha ayudado. Gente que nos ayuda. Te dejamos que los leas si quieres. Sí, porque a lo mejor si los lees y luego ya me encargo yo de visitarlos para que se anuncien un poquito por aquí. Pues sí, mira, son además gente, todos majísimos, todo gente que nos ha ayudado voluntariamente. Bueno, pues podemos hacer 2 cosas. Mira, yo quiero tener en GRIP, tenemos abierto el programa a todo el mundo, entonces yo personalmente necesito que la gente deje de darnos palmaditas cada vez que vas por Villaviciosa a un sitio para otro, y lo que quiero es que la gente se comprometa. Si hay un medio de comunicación, una emisora de radio pequeña pero que funciona muy bien, etcétera, y la gente está enganchada, pues yo lo que quiero es que se anuncien
porque será bueno para todos. Claro, hay que ayudarnos entre nosotros. Entonces, claro. A partir de ese momento ya que te hemos dejado este ratito, esto es gratis también, no tienes inscripción ni pagas nada. Así pues, da gusto. Entonces te vas a encargar de traer todos estos anuncios para acá. a ver qué tal se te da, porque hablas muy deprisa. Mira, tenemos unos cuantos patrocinadores. Tenemos, bueno, los voy nombrando así. No te enrolles mucho porque es un nombro, programa de motor. Y simplemente te los nombro y simplemente darles gracias a todos ellos. Atención, vamos a nombrar. Esto creo que va a ser la primera o segunda vez que se hace. Vamos a nombrar a los realmente las personas, empresas, amigos, demás de esta concentración octava en Castillo de la Marina, y les dejamos las puertas abiertas por si quieren anunciarse en nuestra compañía, ¿vale? Vale. Pues bueno, ahí vamos. Mira, tenemos a Telemecánico. Tenemos el bar La Figar en Castillo de la Marina, Desguaces Juan en la obra. Muy famoso ya, Sí, Marcel Peluqueros, un gran patrocinador nuestro, amigo y colaborador muy bueno. Flyboard Astur, que también es un gran amigo nuestro. Hotel Val, de Quintes y Quintueles. Ahí estuvo la selección española y luego perdieron en el Molino, no sé yo. Bueno. Y la Copa Davis también estuve. Tenemos... ¿Cómo defiende el barrio, Sí. Hay que tirar para casa. Tenemos a Blanca de Artesanía, que son tapiceros de asientos y muy buena gente y muy profesionales. Mane Renco, fotógrafa, que encima nos hizo el cartel, muchas gracias a ella. Juan Cano, Talleres Juan Cano. Juan Cano, piloto asturiano, famoso Juan Cano, que yo le dejé de grabar en los años 90 en un cadet y de repente me lo encuentro en el Puntal haciendo pesca submarina o algo así, o sea, es increíble. Sí. Bueno. Para romper un poco los nervios. Tenemos al centro de fisioterapia Roza, un hombre que tiene unas manos, la verdad que te deja, baldao que estés, te arregla por donde te coja. Mira, ese me viene bien a mí. Pues recomendado 100%. CN Estilistas, INC, que es una chica que nos hace cosas de artesanía, que va a donar un espejo precioso, también darle muchas gracias. Gráficas Costa Verde, que es el que nos imprime los carteles y que nos ayuda a echar esto un poco también adelante. Talleres Pichu, en Peón, grandes profesionales. Bueno, hay una cosa fundamental. ¿Te quedan muchos o no? Me quedan 3. Por rápido, venga. Elocas, que son de Canalones, Sidra José Tomás, Laura Corral y Astursetel. Muy bien. Estos son los patrocinadores. Te ha faltado y Grip. Y Grip también, por supuesto. El más importante que es el que nos da bombo. Ahora ya está llegando nuestro momento estrella. La primavera empieza a mejorar el tiempo y enseguida todos los que estamos delante de los micros, es nuestra época estival. Grip, sí. Grip. Porque ya no quedaban grillos. El pueblo español y el pueblo mundial se están cargando la naturaleza. y yo estaba preocupado porque aquí era el único prado, justo en esta parcela de 6.000 metros donde se encuentra ubicado el Hotel Alavera, era el único prado de toda la contorna, como dicen aquí, que cantaban los grillos. Y el año pasado estuvieron afónicos. Y me empecé a preocupar. Pero no. Volvieron. Han vuelto. Han vuelto. Y si les tenemos que ayudar desde aquí, empezamos entre Toño Boris, David Álvarez Arias, Cilo García Pitayo, Juan Pablo Piquero, no sé, hasta Diego Palacios creo que sabe hacer cri-cri, ¿no me entiendes? O sea, a lo mejor les podemos motivar, Bueno, con todo este listado que nos has dado, que parecíamos un anuncio, ¿cómo es eso? Anuncios por palabras. Sí. Supongo que los participantes van a llevarse algún detallito bien, sí, ¿no? Sí, tenemos... Solo por asistir, todos se van a llevar un vaso de sidra serigrafiado, que todos los años damos uno, y mucha gente de los que vienen a las concentraciones después de 8 años que los colecciona, y bueno, es un detalle. Y aparte vamos a hacer una rifa con todos los productos que nos han dado todos los patrocinadores, pues vamos a hacer una rifa, ya te digo, de productos muy interesantes, la verdad. Me da gusto. A mí me gustaría llevarme alguno, no puedo participar, pero me gustaría rascar algo. Nos haría muchísima ilusión poder asistir, pero estamos con el mismo problema que hablamos antes de Pablo Lorenzo, a la misma hora la presentación que nuestro programa, ¿no? Y justo el día 18 estamos trabajando con la productora, con la Chalga Pro en el Rally de Orense, que va a ser, digamos, el punto de inflexión antes del verano. A partir de ahí, hasta que llegue, como quien dice, el Princesa de Asturias, no va a haber más rallies del Campeonato de España de asfalto.
Y bueno, pues la pena es esa, que no... Porque si no, haríamos un buen reportaje de todo esto. Estoy seguro que es que sí. Bueno, ¿sigues enamorado o no? Sigo, de momento sigo. ¿Con Davinia? Sí. Es que ese nombre, yo me acuerdo que se me quedó... Mira, Toño Boris también participó en aquella concentración con un mini, en la naranja, en el naranjito, el mandarino. Ah, sí. Un mini mandarino, como es la mandarina mecánica. La mandarina mecánica, sí, exactamente. Lamentablemente tengo que decir que en esta ocasión no creo que pueda existir porque está en fase de preparación. O sea que problemas cardiovasculares. No, le quiere poner un motor de Porsche, de estos bivalvas, 8 válvulas, no sé cuántas. Y la verdad es que puede salir por el techo. Sí, lo tendrás que poner en la vaca. Sí, no sé, la verdad es que cuando lo salga no sé si será Mini de verdad o será un engendro que no más, porque unos quieren ponerle el BMW de 8V, otros el Porsche y otros un Hayabusa, o sea que no sé qué saldrá de ahí. Pues con Hayabusa, Raúl toca en Cantabria. Ha hecho ese score maravilloso que nos impresionó a todos en el pasado Trasmiera, Muy bien. O sea, se puede... Si te dejan luego participar, pues puedes estar ahí. Bueno, pues ya ahora voy a ponerme ya en plan locutor de radio. Octava concentración de vehículos clásicos, Venta Las Ranas, Castillo de la Marina, en el municipio de Villaviciosa. No te pierdas el sábado 18 de junio, a partir de las 5 de la tarde, esta magnífica octava concentración de vehículos clásicos, en el que además, por si fuera poco, y como todavía no ha empezado la temporada en la playa de Rodiles, ni en España, ni en Merón, etcétera, en todas estas playas maravillosas de Villaviciosa, pues habrá la conada gratis, por eso de que luego tendrás tiempo de perder lo que comas en Castillo de la Marina. Se entregará un detalle a cada participante y, como bien nos dice Javier Fernández, va a haber una rifa con estupendísimos regalos. Acude con tu clásico, porque después de todo eso, que va a haber folicia, va a haber amistad, camaradería, el pueblo. Has empezado diciendo, a mí me gusta mucho, que lo mejor que tiene Castillo es la gente, su gente. Sí, sin duda. Bueno, pues hay algo importante, y es que, por si fuera poco, hacéis ya como los grandes eventos. ¿Cómo cerráis? Pues tenemos ya como colofón, como ya última bengala que quemamos, tenemos la Orquesta Dominó, que nos viene a tocar allí con nosotros, y bueno, pues para animar un poco más, después de comer la con, para quemar un poquitín la fartura, para bajar un poco la fartura, pues echar unos bailes ahí con la Orquesta Dominó. Bueno. Que es una gente que tocan muy bien y animan el cotarro, que es lo que nos interesa. Se puede ser una jornada estupenda. Pues desde Grip, porque sin darnos cuenta se nos ha pasado casi, o sea, tú no te acuerdas que decías, pero solo 5 minutos, ¡buah! O sea, llevamos un tramo, llevamos 25 minutos como el que dice, y nos quedan 3 para llegar al corte publicitario. Ya lo sabéis todos, el sábado 18 de junio, y yo me pregunto qué es lo de siempre. Todo está muy bonito, lo has explicado muy bien, y estamos todos con ganas de ir. Pero si yo, por ejemplo, quiero acudir, ¿a dónde me dirijo o cómo hago? Bueno, tenemos 2 teléfonos de contacto, que son el 651 86 50 18 o el 63... Perdón. Error. Hay que hacer publicidad. Hay que decirlo despacio, porque... Ya, bueno. O sea, ya sé que los jóvenes cogéis ahí a 2 dedos y hacéis mensajes. Yo voy la A con la B a B. Y voy dedo a dedo. Pero, a ver... Te lo digo más despacio. Teléfonos de contacto. Teléfonos de contacto, mira. Tenemos el 651 86 50 18 o el 637 92 51 26. En cualquiera de estos 2 teléfonos, simplemente con decir que van a asistir, ya nosotros ya tomamos nota, más que nada para buscar sitio para organizar todos los vehículos. Y si no, simplemente con acudir el día de la fiesta, como otros años, no tenemos inscripción previa, no tenemos, simplemente con acudir. La hora para la cita, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, hora inglesa. Y bueno, y ahora solamente una cosita ya final. Como novedad, hacéis una pequeña ruta. Sí. Por el concejo. Por el concejo. ¿Nos avanzas algo o es secreta? No tiene... Hombre, no tiene nada del otro mundo. Subiremos por el Pedroso, bajando hasta el cruce de la villa, dirección Villaverde, bajaremos a la Playa España
y volveremos a subir. Una rutina, bueno, tampoco es pequeña, pero bueno, para dar un paseín y lucir un poco los coches. Que huele un poco a gasolina, que no sea solo tenerlos allí parados y no es un museo. Los coches están para usarlos y a la gente le gusta que se vea. Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias por haber acudido hasta nuestro programa y ya casi directamente saludar a David Álvarez Arias.